Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar de una de estas instituciones que no se conoce luego lo que deberíamos y que pueden ser muy importantes. Como usted sabe, el precio que usted paga por los productos depende de muchas cosas, pero una de ellas es la competencia. Y las empresas tienden a coludirse cuando pueden para subir los precios. Desde las reformas de esta administración se le dio al órgano encargado de vigilar la competencia muchos más dientes, se le dio cierta autonomía jurídica y tenemos hoy a la presidenta del mismo, de la COFESE, Alejandra Palacios, la maestra Palacios. Bienvenida, Alejandra. Pues cuéntanos, ¿qué hacen ustedes? ¿Realmente vale la pena que los financiemos? Absolutamente vale la pena porque además recuperamos nuestros gastos. A ver. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Buenas Carlos. noches. Como muy bien explicas, Carlos, de lo que se trata es de que las empresas compitan por ganarse el favor del cliente. Y en la medida en que las empresas compiten por ganarse el favor del cliente, necesariamente tiene que ser más productiva, necesariamente tiene que producir a menores costos, necesariamente tiene que innovar. Y en ese esfuerzo la economía crece, los salarios son mejores y el bolsillo de los mexicanos alcanza para más. Yo quisiera decir que los órganos reguladores en lo general se han convertido en una pieza central para la inversión, es decir, parte de la revisión que hacen los inversionistas extranjeros es cómo operan los órganos reguladores. Entonces, no solo es el consumidor, es también el punto de inicio que es la inversión. ¿Cómo están esos mercados? ¿Están regulados? ¿No están regulados? Ese es un punto muy importante. Un nuevo inversionista que llega a un mercado donde hay dos empresas muy grandes o una que domina ese sector, pues a lo mejor no le entra. Si te creen a ti o a la COFESE, a lo mejor sí le entran, que es tu punto, Sí. ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que tienen? Porque es una cosa un poco etérea. No vamos a hablar de ninguna investigación en concreto, porque la ley no te lo permite, pero ¿cuáles son los instrumentos que tiene la Comisión para realmente estimular la competencia, evitar la colusión y generar productos de mejor precio, mejor calidad, etcétera? Pues yo diría que son de dos tipos. Uno tiene que ver con las conductas de las empresas, o sea, a veces no hay competencia en los mercados porque las empresas, como ya señalabas tú, en vez de competir se ponen de acuerdo, o ciertas empresas tienen tal tamaño del mercado que lo que hacen es desplazar a sus competidores. La otra tiene que ver con privilegios que hay en los mercados. A veces, aunque no nos guste decirlo, los gobiernos protegen a unos en detrimento de todos los demás. Para cuando hay conductas, tenemos tres tipos de herramientas, que son las investigaciones por prácticas absolutas, relativas o barreras a la competencia. A ver, cuéntanos eso, que no entendimos nada. Prácticas monopólicas absolutas es cuando las empresas se coluden. En ese caso... Se coluden explícitamente, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Este producto lo vamos a vender a tal precio. Entre tú y yo, y decidimos que lo vamos a vender a tal precio, o decidimos que tú a estos clientes y yo a estos clientes, o si participamos en una licitación, uno ganas tú y otro gano yo. La práctica internacional, los números, lo que nos dicen es que cuando las empresas se coluden puede haber sobreprecios de hasta 40%. Que lo pague el consumidor o el fisco. Que lo pague el consumidor y el fisco, efectivamente. Entonces, esas prácticas son las más penadas por la ley de competencia. En ese caso, lo que hacemos es sanciones hasta el 10% del ingreso de las empresas y recientemente existe la posibilidad, tenemos un asunto en PGR, aunque todavía no, digamos, se ha materializado, la cárcel. Tan grave es que puede ser penado con cárcel. En estos primeros asuntos, los de prácticas absolutas, ¿cómo te enteras? Puede ser que nos digan, tenemos un programa de testigo protegido. Las colusiones en el tiempo no son estables. Normalmente, eventualmente, por alguna circunstancia cambiante del mercado se rompen. En la medida en que las empresas sienten que hay una autoridad fuerte, esas colusiones les comienzan a dar miedo y se acercan a la autoridad para decir, mira, yo hice esto, ya vi que está cerca, ahí está. ¿Y el trato es más suave si...? El trato es más suave porque es un programa de inmunidad. Si eres el primero en llegar, la sanción es del 0%. Los de adelante corren mucho. Sí, esa es la idea del plan. También tenemos una área de inteligencia de mercado, le llamamos, y tenemos sectores que son prioritarios y sobre esos andamos analizando tendencias. O sea, comportamientos del mercado, precios, licitaciones. ¿Y para un juez es suficiente eso? La Corte ha dicho que sí, que la prueba indirecta, que se llama en este caso, cuando haces análisis económicos en donde te demuestran ciertos patrones de acuerdos, si a eso le sumas otras evidencias circunstanciales, sí pueden ser suficientes. Es muy difícil encontrar
la pistola humeante. La pistola humeando o, digamos, la llamada telefónica. Nosotros no tenemos la capacidad legal de estar interviniendo llamadas telefónicas, entonces... Qué suerte. Podemos seguir poniéndonos de acuerdo. Efectivamente. Entonces, esas son las prácticas absolutas. Las relativas es cuando un proveedor que tiene tamaño importante en el mercado usa ese poder para desplazar a los otros. Son prácticas que uno diría comerciales normales. Por ejemplo, cuando tienes una franquicia, normales porque las empresas chiquitas lo pueden hacer. O sea, una empresa chica puede decidir en su mercado vender un producto atado con otro. Una empresa en un mercado y ella tiene un tamaño chiquito de mercado puede decidir subsidiar un bien para hacerse de un cliente para luego subir el precio. Eso se llama dumping. Ese tipo de prácticas, exclusividades. Yo soy un productor pequeño de un producto y a una tienda le digo, te vendo mi producto solo si vendes el mío. Esas prácticas son comerciales normales. Cuando las empresas tienen demasiado tamaño en el mercado, esas prácticas que para un empresario normal se permiten, ya para las grandes ya no dejan empresas, que entre nadie. exacto. Y entonces ya empiezan a desplazar a competidores del mercado y eso también se sanciona con la ley de competencia hasta con el 8% de los ingresos de las empresas. Ahora, ¿qué tanto más dientes, como decía Carlos, tienen hoy? Por ejemplo, ¿qué rasgos podrías apuntar y decirle al público, bueno, esto lo podemos hacer ahora, no lo podemos hacer hace 5 años, 6 años? Yo diría que lo que cambió a raíz de la reforma es el sistema. Es decir, para que algo funcione, no nomás necesitas una institución fortalecida, sino todo el entramado legal, el ecosistema que lo acompañe. Entonces, somos una comisión más grande y fuerte que la anterior, sí, tenemos 40% más presupuesto y 150 más personas que trabajan con nosotros. Eso se traduce en más investigadores, personas que están analizando los mercados. Luego tenemos un poder judicial que está especializado en la materia. Entonces, las resoluciones de la comisión se analizan con más prontitud y se analizan con mayor detalle. En estos 4 años de existencia, más o menos el 70% de todas las resoluciones de la comisión quedan firmes en sede judicial. Lo que quiere decir es que las resoluciones de la comisión con mayor probabilidad van a quedar firmes y si te multan vas a tener que pagar. Entonces ese es también un cambio muy importante. Tenemos herramientas nuevas que ya existían desde la reforma de 2011, pero que se están empezando a aplicar. Las visitas de verificación, cuando llegamos a la comisión no se hacían visitas de verificación, el año pasado se hicieron más de 20, por ejemplo. Cuando una empresa ve que la autoridad llega a sus empresas, revisa las computadoras, se lleva la información y la puede analizar, si realizó una práctica, se asusta más que si no le hubieran hecho una visita. Y de ahí que se adhieran al programa de inmunidad, y ese es un círculo. El programa de inmunidad te da información más contundente de tus investigaciones. Si tú no cooperaste con la autoridad, pero tu competidor sí, la probabilidad de que te sanciones es más alta. Y dado que la investigación es más fuerte y el Poder Judicial más especializado, la posibilidad de que esa sanción quede firme también se fortalece. Entonces es un sistema. A un punto que es importantísimo, también para los jueces esto ha implicado un aprendizaje y un cambio de cultura. Es decir, muchos de los jueces cuando recibían los casos no entendían de qué se trataba porque no son economistas. Entonces, del otro lado de la mesa lo que está ocurriendo pues es que se tienen que poner a estudiar, se tienen que poner a especializarse en este tipo de casos. Eso no existía hace 10 años. Eso es fantástico, porque ahora solo ven estos casos. Sí, entonces conviene especializarse. Efectivamente. ¿Y el instrumento penal es parte de la reforma? El instrumento penal existía desde antes, sin embargo, ya existía la pena en el Código Penal, pero no estaba muy clara en qué momento la Comisión de Competencia podía presentar querella ante el Ministerio Público. Y ya quedó claro, y en febrero de este año se presentó la primera querella. De casos que ya están concluidos, aunque fuera con la anterior institución, la COFECO, ¿el público qué ha ganado con la existencia de este sistema? Que, bueno, es relativamente nuevo, empezó en los 90s. ¿En qué sentido estamos mejor gracias a ustedes, concreto? ¿Dónde estamos pagando menos? ¿Dónde nos cuesta menos? Hay un ejemplo que nosotros no vemos todos los días, pero es de transacciones que no suceden. En el sentido de que, por dar un ejemplo, ADO no compra Estrella Blanca. ¿Por qué ADO no compra Estrella Blanca? Transporte de pasajeros, básicamente todos los mexicanos que se mueven en territorio nacional lo usan.
¿Por qué ADO no compra Estrella Blanca o viceversa? Porque la autoridad de competencia no lo permitiría. Y antes lo hubieran comprado, se hubiera generado un monstruote y nos hubieran Tendrías cobrado. una empresa que tendría el 95% del mercado, cobrando el precio que quisiera y demás, ¿no? Entonces, es un ejemplo de transacciones que no suceden, porque los empresarios saben que no sucederían, que la comisión no los autorizaría. Otro ejemplo concreto, hace 2 años empezó a subir el precio del huevo de manera dramática. La comisión abrió una investigación y el anuncio de esa investigación hizo que el precio del huevo cayera 35%. Ese es un ejemplo Nos concreto. queda poco tiempo. Yo he oído a muchos empresarios diciendo qué latas son ustedes. No entienden bien los mercados y entonces además tardan mucho en sacar sus conclusiones, que detienen la inversión. ¿Qué les dirías a ellos mirándolos a los ojos? Les diría 2 cosas. Primero es que cuando los asuntos no tienen problema de competencia, los tiempos de resolución son rapidísimos. En el caso de las concentraciones, nuestro promedio de resolución de una concentración es 19 días. Nos tardamos 100 días, sí, cuando la concentración puede generar problemas serios de competencia. También les diría que a veces les damos lata a ellos, pero que por otro lado, cuando ellos estén en un problema de competencia, van a tener a una autoridad fuerte que va a poder atender sus problemas. Es precisamente yo creo que el punto, ¿no? Regresando a lo de los inversionistas, si tú no ves una institución fuerte que puede intervenir, pues no le entras. El beneficio de ellos es precisamente que se le garantice la competencia, ¿no? En la apertura dijiste que ni nos cuestas porque recuperas a través de las multas. ¿Cuántas multas recuperan al año? ¿Cuánto cuestan? Depende del año. Promedio, sí. Es que hay años de mucha recuperación y luego hay años de algunos menos y está un poco fuera de nuestro control en el sentido de que todo lo que hacemos se revisa en el Poder Judicial y a veces los asuntos duran meses en el Poder Judicial y a veces duran años en el Poder Judicial. Ahora, nosotros hacemos también cálculos de cuánto le ahorramos a los consumidores por las distintas transacciones que hacemos y nuestros análisis dicen que, digamos, lo que les regresamos a la comisión en términos de un ambiente a los consumidores, pero en un ambiente de mayor competencia, el prevenir que haya habido alzas de precios y demás, cubre 3.5 veces nuestro presupuesto. Nos tenemos que ir. ¿Dónde puede la gente consultar esta información? www.cofese.com.mx. Pues yo creo que despedimos a Alejandra Palacios, presidenta de la COFESE. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ana, mil gracias. Que no sea la última. Nos vemos pronto. Buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.